buenos días. El tema que nos trae hoy se titula Estrategia de inversión, riesgo y rentabilidad y liquidez en la internacionalización de empresas lácteas tachirenses en República Dominicana. La presente es un trabajo de investigación que se realiza para optar por el título de Magíster en Gerencia de Empresas, Mención Finanzas. El autor de la investigación es mi persona, Edilio Ventura Chávez, y como tutor, la licenciada Magíster en Finanzas, Jennifer Rojas. La problemática planteada en este estudio radica en las dificultades que atraviesa el sector lácteo tachirense, que conllevan a que los mismos exploren alternativas de inversión en economías más seguras, permitiendo nuevas oportunidades, diversificando riesgos y resguardando patrimonios, así como la protección de sus marcas y tecnologías en República Dominicana con un mayor apoyo gubernamental. Relacionar inversión, riesgo, rentabilidad y liquidez en la internacionalización de empresas tachirenses de productos lácteos. Surge por tanto la búsqueda de respuestas a las situaciones descritas, es decir, ¿para qué? ¿Y qué se busca con el estudio en sí? Lo que conlleva a plantearse este objetivo general, representando el fin de la investigación. Igualmente, se deben responder a causas claves por lo que se representa 4 objetivos específicos. En el primero de ellos se diagnostica el entorno donde se va a realizar la inversión. El segundo identifica la rentabilidad y la liquidez esperada. Un tercero describe riesgos asociados al proyecto de inversión. Por último, se relacionan con los 4 parámetros, es decir, las 4 variables de investigación en sí. Operacionalización de las variables. La primera variable es la inversión, representada en el primer objetivo sobre condiciones de entorno. Presenta una definición operacional a través de una matriz FODA para el análisis de dicho entorno y se concreta también 2 indicadores, viabilidad económica y viabilidad financiera. El segundo objetivo se fusionan las variables rentabilidad y liquidez para definirlas operacionalmente a través de los indicadores ROA, ROE, margen neto de ganancias y para la liquidez el flujo de caja a través de un análisis DuPont. Una tercera variable está representada por el riesgo, donde se asocia dicha variable al proyecto de inversión. Como indicador se pauta el rendimiento esperado. Por último, se establece la relación de las variables usando como indicadores la correlación entre riesgo e inversión y la correlación entre rentabilidad y liquidez. Análisis e interpretación de los resultados. Para el desarrollo del primer objetivo de la investigación se consideró necesario aplicar un instrumento a los expertos en la materia de producción láctea. El apoyo para obtener la información se obtuvo de 5 informantes claves como lo fueron: un experto en inversión que desempeña el cargo de director ejecutivo, un experto en producción cuyo cargo es el director general, un experto en finanzas que cumple funciones como gerente de administración y finanzas, un experto en banca y negocios que tiene el cargo de adjunto a la gerencia general y por último un industrial el cual es asesor en República Dominicana. La tabla 1 referente a la motivación hacia la inversión arroja que el 60% de los informantes claves creen que la motivación es diversificar riesgos y el resto señaló ser la expansión internacional, ambos términos favorables para la inversión. La tabla 2 sobre si se realizó un estudio de mercado en República Dominicana arroja un aspecto positivo, ya que el 80% estaba en conocimiento de que sí se realizó el estudio de mercado. En la tabla 3, el 100% de los encuestados señalan tener alto conocimiento técnico en los procesos productivos a implementar en República Dominicana, debido a que la empresa matriz lleva más de 60 años en el mercado. En la tabla 4, en relación al registro de documentación legal para la fabricación de productos en República Dominicana, no existe unificación, ya que el 60% expresa que no y un 40% afirma que los inversionistas cuentan con esta documentación. La tabla 5, en relación a la interrogante acerca de conocer a los competidores del sector, el 100% de los encuestados afirman conocerlo, lo que permitirá implementar adecuadas estrategias de ventas en el mercado. La tabla 6, con respecto a la logística y distribución del producto, el 80% de los expertos coinciden en que será de manera mixta, es decir, distribución propia y distribuidores independientes para disminuir los costos logísticos. La otra parte, el 20%, considera que debe ser propio. En la tabla 7 se evalúa la porción del mercado y su proyección, donde el 60% de los encuestados la ubican entre 6 y 10%. El restante se divide por encima y por debajo de este valor, indicando que la mayoría de los expertos esperan poder tener una posibilidad de tomar ese porcentaje del mercado del consumo del queso en el país. La encuesta aplicada en relación a la tasa mínima de rendimiento proyectada en la tabla 8 arrojó un 60% de los encuestados afirman no haber establecido antes de realizar la inversión. Sin embargo, un 40% afirma que sí se estableció y se pautó en un 33.06%. Cabe destacar que los expertos que afirmaron conocer la tasa son los expertos en finanzas. Los resultados que se manifiestan en la tabla 9 expresan que un 80% coinciden que no hay riesgos de inversión por un control de precios.
La tabla 10, que se enfoca en la tasa de descuento y su conocimiento al respecto, arroja que un 80% de los expertos afirman conocer la tasa de descuento para el cálculo de valor actual, pautándola en 15%, lo que indica que fue manejada la información de manera precisa, evaluando el riesgo de la inversión como un valor actual de un pago futuro. La tabla 11 indica que el 60% de la respuesta con respecto al rango en que debería estar el precio de la leche para que el queso sea competitivo con los quesos importados del mercado debía estar contemplado entre 19 y 20 pesos dominicanos. Y aunque el restante lo ubica por encima o por debajo de este valor, se puede ver que la generalidad conoce la condición para que el producto sea competitivo. La tabla 12 denota que el 80% de los encuestados coinciden que no se estableció la tasa mínima de rendimiento antes de realizar la inversión. Sin embargo, un porcentaje menor indica que sí se revisó e incluso la ubica en un 12%, dato que debería ser conocido porque el rendimiento ofrece conocer la ganancia en proporción al capital invertido. La tabla 13 refleja que el 100% de los encuestados en referencia al tiempo de recuperación de la inversión colocan entre 4 y 7 años, debido a que este se considera un tiempo prudente para que la empresa se pueda estabilizar económicamente, conocer el mercado y clientes para poder obtener los ingresos esperados. La tabla 14, sobre el margen porcentual de utilidad neta, el 60% de los informantes clave lo ubicó entre 7 y 10%, es decir, la mayoría de los accionistas esperan obtener adecuados ingresos que conlleve a un margen de utilidad que permita tener la rentabilidad esperada. La tabla 15 evidencia que el 100% de los encuestados afirmó que la paridad cambiaria para la inversión está proyectada estable para los siguientes 5 años. Este es un elemento relevante para la estabilidad de la rentabilidad, disminuyendo el riesgo de la inversión. La tabla 16, por su parte, sobre la inversión total estimada en activos, el 100% de los participantes manifestó que la misma superaría los $2 millones americanos, tomando en cuenta las erogaciones que se necesiten para poder poner en marcha el presente proyecto. La tabla 17 presenta que el 100% de los encuestados considera que los gastos administrativos serán menores a los 500.000 pesos dominicanos. Esto representa el menor porcentaje planteado en la interrogante, como gastos que no participan directamente en la actividad ordinaria. La tabla 18 muestra que el 80% de los encuestados consideran que el promedio de inventario del producto terminado estaría comprendido entre 5 y 7 días, considerando que ese tiempo sería el ideal desde el momento en que es producido, almacenado, codificado, transportado, hasta llegar a los centros de distribución. La tabla 19 señala que el 40% de los encuestados determinan que la proyección de crecimiento del volumen de producción podría darse entre 20 y 30%, que es una expectativa más realista. Sin embargo, los otros expertos lo ubican en otros renglones, por lo que es necesario tener una unificación de criterios. En la tabla 20, el mayor porcentaje lo establece un 40%, estimando un incremento anual de ventas del 20 al 30%. Los demás se distribuyen en partes iguales por encima y por debajo de este renglón. Sin embargo, el promedio de incremento anual de ventas debe ser conocido por estudios financieros y de mercado. La tabla 21 muestra que el 80% de los expertos en el área láctea coinciden en que la inversión no se hará con financiamiento bancario, sino con capital propio, y un 20% lo ubica en inversión mixta. La tabla 22 hace referencia a los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la contribución marginal proyectada al último año, lo que arrojó que el 80% de los encuestados estiman que la misma estará entre 8 y 9%, lo que permitiría optimizar la inversión tomando en cuenta la contribución marginal, que es el apalancamiento operativo. La tabla 23 refleja que el 80% de los encuestados manifiestan que los días de crédito para la cobranza serán superiores a 20 días, lo que implica que el esquema financiero debe estimarse a esos días de crédito, dependiendo de la competencia y la adaptación del mercado. La tabla 24, por su parte, establece que el 80% expresa en cuanto a nivel de cuentas por pagar, también se estiman o se proyectan en un rango de 20 días para cancelar las obligaciones adquiridas con terceros, permitiendo establecer un esquema de pago al tiempo de cobranza para obtener un equilibrio. Por último, en la tabla 25, el 100% de los expertos encuestados afirman que existe un plan de inversión y la proyección de flujo de caja para los próximos 5 años. Esta aseveración permite conocer que se realizó un plan de negocio con la proyección de flujo de caja. La disparidad se presenta cuando se hace la interrogante del año en que será positivo el flujo de caja, aunque el mayor porcentaje de 60% lo ubica en 2 años. Con los resultados obtenidos en las diferentes tablas se puede iniciar con el primer objetivo: definir las condiciones del entorno para la inversión, contemplando introducir en el mercado dominicano que se ofrece. A través del instrumento aplicado a los expertos se realizó un análisis para poder identificar las condiciones del entorno para la inversión.
mediante el cual se logró conocer las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la internacionalización de la inversión. Dicha información se reflejó en una matriz hoja. Aquí se proyectan todos los aspectos negativos que arrojó la respuesta del instrumento aplicado a los expertos, especialistas en el mercado blanco, tanto un análisis interno como el externo. Asimismo, en esta lámina se enumeran y clasifican los aspectos positivos, como lo son fortalezas y oportunidades, obtenidos de las respuestas de los expertos en el mismo instrumento. Como objetivo 2 se tiene caracterizar los indicadores de rentabilidad y liquidez, contemplando desarrollar el total de la inversión en 5 años. Para el desarrollo de este objetivo se realiza una proyección a 5 años de los estados de situación financiera y resultados para los años 2021 a 2025, pudiendo estimar la rentabilidad y liquidez que se consideran tendrá el proyecto y con base a esto realizar la toma de decisiones para obtener los resultados esperados por los accionistas. El estado de situación financiera fue proyectado a 5 años, es decir, entre los años 2021 al 2025, el cual está conformado por activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes y patrimonio. En este sentido es importante señalar que se realizó un análisis horizontal y vertical para poder determinar el porcentaje de participación de cada cuenta, obteniendo con la información de estado financiero que evidencia que se espera que en los últimos años no se tengan compromisos de pagos elevados, sino que se trabaje con el aporte de los socios para poder poner en marcha el proyecto de inversión. Además del estado financiero anterior, se considera importante realizar una estimación de los ingresos, costos y gastos que probablemente tendrá la empresa, con la finalidad de conocer con cuánto dinero se dispondrá y poder realizar una estimación de las posibles utilidades, tomando en cuenta los posibles gastos y estimaciones con esto. Se puede evidenciar que la empresa espera tener en el primer año un resultado negativo de sus operaciones. Sin embargo, para el año 2022 estima un aumento de más del 100%. En el año 2023 nuevamente una disminución, pero para el año 2024 se observa un incremento significativo y finalmente para el año 2025 se repite un aumento. Iniciamos con los indicadores de rentabilidad. Existen diversos indicadores de rentabilidad, sin embargo, se seleccionaron margen neto en ventas, rentabilidad del activo ROA, rentabilidad del patrimonio ROE. Con respecto al margen neto en ventas, para el 2021 se tendrá un ratio negativo, indicando que para este año la empresa no logrará cubrir sus costos de operación. Esta situación sucede por ser el primer año de la inversión. Para el 2022 se genera lo que se gasta. Para el 2023 baja considerablemente con respecto al año anterior. Para el 2024 existe un aumento considerable y para el 2025 genera una mejor rentabilidad y ya empieza a generar dividendos. Con respecto a la rentabilidad del activo, igualmente presenta un ratio negativo el primer año. En el segundo año ya la cantidad de inversión empieza a generar beneficios. Para el tercer año un crecimiento bastante considerable, lo que beneficiará los objetivos de la empresa. Al cuarto año los resultados indican que los activos de la empresa son preciados y generan crecimiento. El último año de proyección los resultados arrojan la posibilidad de que la empresa se posicione en el mercado. La rentabilidad del patrimonio para el año 2021 es la estabilización de la empresa, por lo que no se percibe utilidad. Para el año 2022 el valor proyectado muestra una pequeña utilidad. En el año 2023 el valor es más bajo que en el año anterior, pero igual se espera una rentabilidad del patrimonio. En el año 2024 se presenta una rentabilidad más alta y la empresa empieza a estabilizar su rentabilidad. Y finalmente, para el año 2025 se estima que la rentabilidad del patrimonio empieza a dar una buena posición. Se realizó el cálculo de rentabilidad financiera a través del análisis Dufour. Para esto se tomaron en consideración la rentabilidad económica, el apalancamiento y el efecto fiscal. Para la rentabilidad económica se analizaron una serie de cuentas. Para ello se determinó el margen de ventas y la rotación de los activos. En relación al margen de ventas se analizó las ventas netas y el EBITDA. El margen de ventas tiene un comportamiento inestable debido a que la empresa espera tener un porcentaje para los años proyectados de 2.39% y los resultados están por debajo el primero, el segundo y el cuarto año. En los resultados para la rotación de los activos se puede evidenciar que el proyecto que se plantea cuenta con la tendencia ascendente. Esto significa que los mismos van a aumentar su rotación cada año, aspecto positivo para la inversión. Calculando la rentabilidad económica que involucra estos dos últimos indicadores, los resultados obtenidos evidencian que la empresa puede esperar una rentabilidad económica de 9.69%, representado
este resultado un índice considerable que puede apoyar la gestión financiera y conllevar al crecimiento de la empresa. Para el cálculo del apalancamiento es necesario tomar en cuenta el activo total, el patrimonio neto y el EBITDA. Cabe destacar que los resultados estimados para este indicador financiero deducen que la empresa manejará un nivel de apalancamiento bajo. El efecto fiscal es otro elemento a considerar. En este sentido, para todos los años objetos de estudio se evidencia un ratio por efecto fiscal 1, es decir, con estos resultados se muestra un efecto fijo para todos los periodos. Por último, el cálculo de la rentabilidad financiera evidencia una tendencia ascendente en los años proyectados, estimando tener una rentabilidad financiera que permita cumplir con los compromisos que adquieran y alcanzar el crecimiento esperado por los accionistas. Para el indicador liquidez, que mide la solidez que tienen las organizaciones, se proyecta un cálculo de flujo de caja. Muestra la disponibilidad efectiva que puede ser utilizada para el reparto de dividendos o cubrir deuda, que de acuerdo a la tabla 4.32 se observa que el ratio fue variable, pero en ascendencia en todos los años de proyección, por lo que la empresa tiene capacidad de generar efectivo luego de cumplir con las obligaciones adquiridas generadas por altos ingresos percibidos. El siguiente objetivo enuncia: determinar la relación de inversión, riesgo, rentabilidad y liquidez en la internacionalización de la empresa de productos lácteos. El estudio de riesgo asociado al desarrollo del proyecto indicó que en cuanto al riesgo económico en los 3 primeros años se mantiene bajo y estable, sin embargo, para los 2 últimos años incrementa significativamente, quizás generado porque en los primeros años se tiende a ser cauteloso y al conocer ya el mercado se toma una mayor cantidad de riesgo en la búsqueda de crecimiento y buen posicionamiento de la organización. El último objetivo se describe como determinar la relación de inversión, riesgo, rentabilidad y liquidez en la internacionalización de la empresa de productos lácteos. Aquí se muestran los resultados obtenidos en la relación de las variables a través del coeficiente de correlación de Pearson, donde la interrelación hace que el riesgo económico funcione como variable dependiente y los demás indicadores como variables independientes. En este caso, el margen neto de ventas, así como el ROA y la rentabilidad financiera presentan un rango de correlación positiva fuerte, es decir, que las variables están relacionadas, dependen una de la otra. El ROE representó una correlación positiva media, mientras que el flujo de caja considerable. En esta tabla se observa la variable dependiente identificada por el riesgo económico, el cual está altamente relacionada con lo respecto al margen neto en ventas. El ROE, por presentar índices superiores al 90%, el ROA se presenta como una correlación media. La rentabilidad financiera y el flujo de caja se ubican en porcentajes entre 20 y 28%, lo que significa que las variables se relacionan de manera inversa. En la tabla 436 muestra la relación entre las variables de riesgo económico y margen neto de ventas, donde se observa que las mismas están altamente relacionadas, es decir, el riesgo económico depende de esta variable, ya que su coeficiente de correlación múltiple alcanza valores superiores al 0.99, es decir, mientras el riesgo económico se incrementa, el margen neto de ventas aumenta en la misma proporción. Esta tabla presenta la relación entre las variables de riesgo económico, ROA, ROE y rentabilidad financiera, donde se observa que la misma se encuentra directamente relacionada, es decir, que el riesgo económico depende totalmente de las variables indicadas para poder aumentar, ya que todas tienen un coeficiente de correlación múltiple que alcanza el 0.99, al igual que el coeficiente de determinación. Conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones tenemos lo siguiente. Se cree que la internacionalización de la empresa proviene elementalmente de disminuir el índice de riesgo presente en el país debido a las situaciones sociales, económicas y políticas que se afrontan. Se estima que se conoce de manera total a los competidores más cercanos de este rubro, logrando delimitar las mejores estrategias posibles en cuanto al posicionamiento de mercado. La distribución se realizará de manera mixta para lograr disminuir en lo posible los costos por esta acción. Se estima que la empresa pueda lograr posicionarse de una cuota de mercado de entre 6 y 10% de la cuota total del mercado. Para el análisis de los indicadores de riesgo, rentabilidad y liquidez, se realiza una proyección de los estados financieros a 5 años, que va a ser el periodo objeto de estudio. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, se consiguió que el margen neto de ventas
alcanza su número más alto, 1.9% en el año 2025. En cuanto a la rentabilidad del activo, igualmente alcanza un valor más alto en el año 2025, con un valor de 576%, siendo este valor bastante sustancial de la rentabilidad financiera, y el indicador de rentabilidad alcanza su máximo valor en el último año objeto de estudio, teniendo un valor de 12.4%. Se utilizó el método DuPont, en el cual se estableció que la organización está en la disposición de tener una capacidad financiera óptima que permita lograr los objetivos trazados. El cálculo de la proyección del flujo de caja libre estimó que la empresa posee un flujo de caja libre para el año 2025 por el cual puede contar con los recursos para emprender nuevos objetivos y metas. El estudio de riesgo asociado al desarrollo del proyecto indicó que en cuanto al riesgo económico en los 3 primeros años se mantiene bajo y estable. Sin embargo, para los 2 últimos años incrementa significativamente. En el estudio de correlación entre liquidez, inversión, rentabilidad y riesgo, se demuestra que todas las variables tienen una correlación con respecto al riesgo positiva y fuerte. La investigación arrojó recomendaciones con respecto a participación accionaria, factibilidad de proyecto, estudio de mercado, fondos, distribución, zonificación de ventas, capital de trabajo 60 días, CAFTA, funcionamiento y legalidad, comité operacional. La propuesta. Una matriz Kane permite corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. De acuerdo a esto, se arrojan las estrategias basadas en estrategias fortaleza oportunidad FO. Realizar un fondo de inversión de instrumento de deuda a través de las cuentas por pagar, revisando los rendimientos históricos de los fondos de este tipo que hay en el mercado. Conocer los competidores del sector y establecer un plan de inversión con flujo de caja existente para minimizar el riesgo. Buscar intermediarios bancarios para lograr obtener recursos financieros que permitan sufragar los gastos por inversión. Estrategias, debilidades, oportunidades, DO. El estudio de mercado proyecta la rentabilidad mínima de la inversión, por tanto, la estrategia se establece como un costo de oportunidad de inversión. Proyectando un mercado al 5º año de hasta 10% del ya existente, puede proyectarse antes de invertir una tasa mínima de ganancias sobre la inversión propuesta. Estrategias fortaleza amenaza FA. Establecer herramientas que permitan conocer el incremento anual de las ventas. Comparar el comportamiento de sus indicadores financieros con empresas similares del sector lácteo a nivel regional y nacional. Muchas gracias.